el día de la victoria de la Unión Soviética y de la humanidad contra el nazismo y el fascismo. Muy bien. El fin de la Primera Guerra no cerró la disputa imperialista por los mercados, por las fuentes de materias primas, por las áreas de inversión de capitales y el reparto de las colonias. Las contradicciones se agravaron con la crisis mundial capitalista de 1929 a 1933. Japón invadió el norte de China. La crisis global golpeó a una Alemania resentida por las sanciones de la Primera Guerra, hechos que llevaron a Hitler al poder. Esta, con su política de rearme, entre 1935 y 1938, ocupó todos los territorios de habla alemana, incluida Austria. Mientras Italia se lanzaba a su expansión con la ocupación de Etiopía. Las tres potencias conformaron un pacto contra la Tercera Internacional y la Unión Soviética. Para la patria de Lenin, la década de 1930 fue un periodo de importante desarrollo industrial. Stalin dijo en 1931, algunas cosas le acertó Stalin. Bien. Tenemos 10 años para alcanzar a Occidente. En estas condiciones, la URSS firmó el 24 de agosto de 1939 un pacto de no agresión con Alemania. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi ocupó Polonia, ocupación que ya no fue tolerada por el Reino Unido y Francia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Alemania, en simultáneo con la rápida derrota de los Países Bajos, en junio de 1940, ocupó Francia después de una débil resistencia. Aliada con Italia y otros países, Alemania era prácticamente dueña de la Europa continental. El 22 de junio, Alemania invadió la Unión Soviética. Sin declarar la guerra, el pacto fue roto por Alemania a las 4 de la madrugada del 22 de junio de 1941, al invadir el territorio de la Unión Soviética bajo el nombre de Operación Barbarroja. Los 3,5 millones de soldados alemanes y aliados que iniciaron la invasión llegarían a los 6.200.000 durante el transcurso de la guerra. Hitler tenía la convicción que la URSS sería derrotada en una guerra relámpago de no más de 3 semanas, como lo había hecho con Francia y otros países. Consideraba que ello era posible porque la Unión Soviética se derrumbaría debido a que el pueblo soviético los recibiría como libertadores de la bárbara dictadura comunista. Pero no fue así. En un principio las fuerzas alemanas avanzaron raudamente los más de 1.000 kilómetros en la dirección de Moscú, encontrando una primera resistencia seria a mediados de julio en Smolensk, y en septiembre el Ejército Rojo detuvo el avance fascista en Leningrado, que resistió heroicamente 500 días hasta la ruptura del bloqueo entre el 14 y los últimos días de enero de 1943. En un esfuerzo difícil de imaginar, las fábricas de Bielorrusia, Ucrania y el oeste de Rusia fueron trasladadas y reconstruidas detrás del río Volga y los montes Urales en Asia Occidental, en Siberia y Asia Central. En las zonas ocupadas se organizaron células clandestinas del Partido Comunista y el movimiento guerrillero. La defensa de Moscú.
Nos detendremos en la batalla por la defensa de la capital de la Unión Soviética por haber ocurrido en el peor momento de la guerra, ya que hasta la fecha la poderosa fuerza militar nazi era reputada como invencible. La ofensiva contra Moscú comenzó el 30 de septiembre del mismo año 41. El 19 de octubre se encargó de la defensa el general Georgy Zhukov. Jorgito, va. El Jorge. Esta ofensiva se logró detener transitoriamente los primeros días de noviembre. Virtual tregua aprovechada por el mando soviético para realizar un importante y emotivo desfile militar en la Plaza Roja de Moscú el día 7 de noviembre para conmemorar el 24 aniversario del triunfo de la Revolución de Octubre. En los días 15 y 16 de noviembre, los nazis dieron inicio a la segunda ofensiva contra Moscú. El mando alemán había logrado nuevamente asegurar su superioridad sobre las ahora fortalecidas fuerzas del Ejército Rojo. Tenía una superioridad 2-1 en soldados, el 50% más de tanques y el 150% más en cañones y morteros. En esta situación, los defensores realizaron miles de actos heroicos. Entre ellos cobraron fama los hombres de Panfilov en la primera línea de fuego. Panfilov era un general de brigada, que no era otra que la carretera de Volokolamsk. Así se llaman dos libros de estas fuerzas militares que defendían Moscú, entre muchos otros, ¿no es cierto? Claro. Hay una película impresionante, hay una película, los 39 ¿cuál? De Panfilov, los 39 de Volokolamsk, es un peliculón de guerra, ¿no? Obviamente, bélica, sí. bélica. Los 39 cazadores de tanques soviéticos enfrentaron a 20 tanques alemanes. Destruyeron a la mayoría haciendo retroceder al resto. Rato después, los hitlerianos insistieron con una fuerza de 30 tanques. El jefe, arengando a sus soldados, les dijo: Rusia es grande, pero no podemos retroceder a ninguna parte. Detrás está Moscú. Destruyeron 18 de los tanques fascistas que no pudieron sobrepasar la defensa del grupo de cazadores de tanques. El 1 de diciembre el enemigo logró romper las defensas llegando a 22 kilómetros del centro de Moscú. Acá, Liniers, digamos, más o menos. Más o menos, algo así. Alrededor de la cual se libraron numerosos combates como el recién relatado, y el 4 de diciembre las fuerzas soviéticas frenaron definitivamente el avance alemán. Al día siguiente, el Ejército Rojo pasó a la contraofensiva, derrotando al enemigo en abril de 1942, logrando la primera gran derrota del considerado invencible ejército alemán. La primera gran derrota del invencible ejército alemán. En ese momento fue la noticia mundial, obviamente. Sí, hasta ese momento era algo imparable. Para el 1 de diciembre, salvo en el número de soldados, la abrumadora superioridad de las fuerzas alemanas en todo el frente soviético alemán había cambiado. El Ejército Rojo tenía 4.200.000 soldados, 22.000 cañones y morteros, 580 lanzacohetes. Acá están las Katyusha, me parece. Claro, estos 580. puede ser, cuando dice lanzacohetes seguro. No pusimos Katyusha de casualidad. 1.730 tanques y 2.495 aviones, de los que casi la mitad eran armamento moderno, mientras que el enemigo fascista disponía de 5 millones de soldados,
26.800 cañones y morteros, 1.500 tanques y 2.500 aviones de combate. Hoy es inconcebible pensar en esos valores, ¿no? Digo, es una locura cuando uno lo pone, sí, se lo pone a pensar. La batalla por Stalingrado. El 17 de julio de 1942 comenzó la mayor batalla de la Segunda Guerra Mundial y de toda la historia de la humanidad, digamos. Había 2 millones de cada lado peleando. El mando alemán apreció mal la situación al considerar que las fuerzas soviéticas en la región de Stalingrado estaban al borde de la catástrofe. El 23 de julio, si bien los alemanes tenían una superioridad del 40% en soldados, el doble de tanques y casi el triple de aviones no fueron suficientes para llegar hasta el río Volga. Stalingrado está en la margen derecha del río Volga. Dada la importancia de la batalla, se envió al segundo jefe supremo, general Zhukov, quien ya se había destacado en las defensas de Leningrado y Moscú. En Stalingrado se combatió en las calles de la ciudad. Los enfrentamientos eran manzana por manzana. Y casa por casa en algún momento. Fábrica por fábrica. Casa por casa. Exacto. En los encarnizados combates entre los ríos Volga y Don, el enemigo fascista perdió entre el julio y el 18 de noviembre 700.000 soldados entre muertos y heridos, más de 1.000 tanques, más de 2.000 cañones y morteros y más de 1.400 aviones. Hay también una película de un francotirador. La de Vasily Zaitsev. Debe ser. Sí. Peliculón, bueno. Y eso que es hollywoodesca, ¿no? Porque... sí, tiene el romance ahí, que yo... Que bueno, porque le tienen que poner ahí un matiz, pero... No, el romance está bien, el cuadro político medio como que pisa la... bueno. Pero está bien, ¿eh? Sí, la película está buena. La peli está bien. A partir de noviembre de 1942 comenzó la contraofensiva soviética en todos los frentes del Frente Oriental Ruso-Alemán, cuando habían logrado equiparar con sus fuerzas materiales a las de los nazis alemanes y sus aliados. Algo más de 6 millones de soldados por cada bando y también estaban equiparados en armamento y demás pertrechos de guerra. En correspondencia con la ofensiva general, la segunda etapa de la batalla de Stalingrado se inició el 19 de noviembre y culminó con la derrota completa del ejército invasor el 2 de febrero de 1943, con el aniquilamiento, acá textual, del libro La Gran Guerra Patria de la Unión Soviética. Dice así: con el aniquilamiento de la agrupación estratégica del enemigo entre los ríos Volga y Don, se coronó la batalla más grandiosa de la Segunda Guerra Mundial. Entre las fechas mencionadas, a los datos que ya dimos antes, de la etapa anterior, ahora la segunda etapa, entre las fechas mencionadas, las pérdidas de las tropas fascistas ascendieron a más de 800.000 soldados y enorme cantidad de material de guerra. A partir de esta batalla cambió radicalmente el curso de la guerra, en la que las fuerzas fascistas pasarían definitivamente a la defensiva y la retirada. En el arco de Kursk, que ahora se suena mucho porque ahí hubo combates hasta hace instantes. En Kursk. En el arco de Kursk se daría la mayor batalla de tanques de la historia. El total de las fuerzas soviéticas sumaban 1.337 soldados, 19.300 cañones y morteros, más de 3.000 tanques y piezas motorizadas y 2.650 aviones, superando al enemigo en soldados y material de guerra. La estrategia soviética fue la defensa preconcebida y las fuerzas
estuvieron coordinadas por Zhukov y Vasilievsky. Cuando en la guerra revolucionaria en Cuba, el ejército de la dictadura se jugó una carta decisiva, mandaron 10.000 hombres a la sierra y Fidel Castro aplicó esta táctica, la estrategia de la defensa preconcebida. Ahora me doy cuenta que la debe haber... Habrá tomado en manuales. Y es probablemente que la haya conocido de acá. Seguramente. Hitler, el 4 de julio, antes de empezar la batalla de Kursk, envió un mensaje a sus fuerzas augurando una victoria que no se concretaría en el campo de batalla, ya que el 12 de julio se produjo el viraje en la batalla, pasando las fuerzas soviéticas a la ofensiva y consumando el triunfo el 23 de agosto de 1943. Defensa preconcebida es que los dejaron venir, y después los rodearon por los flancos y después pasaron a la ofensiva. Y bueno, ahora que tenemos un presidente que dice cualquier cosa, y los hicieron cagar. Abiertamente, porque algo así fue. Escandalizar. El mando soviético conservó la iniciativa estratégica. Le siguieron grandes batallas en Ucrania, con la liberación del Donbass, que también ha sonado mucho estos días, y de Kiev. Entre el 14 de enero y el 1 de marzo de 1944 se produjo la ofensiva soviética que corrió a los nazis de la región de Leningrado. Después de 500 días lo corrieron. Claro. La liberación de Ucrania se consumó el 12 de mayo y la de Bielorrusia el 29 de agosto. La liberación de las repúblicas soviéticas del Báltico, Lituania, Letonia y Estonia se concretó entre julio y noviembre de 1944. A los enfrentamientos en las grandes batallas en todos los territorios ocupados por los nazis se sumaba la lucha de los guerrilleros y patriotas soviéticos, culminando la liberación de todos los pueblos y repúblicas soviéticas. El desembarco de Normandía. Para tener una idea aproximada del gran esfuerzo del pueblo soviético, recordamos que el desembarco y batalla de Normandía y apertura del meneado y postergado segundo frente o frente occidental por los aliados ocurrió entre el 6 de junio y el 30 de agosto de 1944. Las fuerzas allí desembarcadas totalizaban 160.000 soldados. En todas las que hemos hablado antes, estamos hablando de más de 1 millón, 2 millones. Para tener una idea, desembarcaron 160.000 soldados. La del segundo frente, ocurrió cuando las fuerzas del Ejército Rojo estaban terminando de expulsar al invasor de todo el territorio soviético. Y pese a ser una gran fuerza, es de un orden inferior a las que se jugaron en las 5 principales batallas que describimos aquí. Puntualizamos, perdón, Adelante. Vamos a hacer esto porque me olvidé de apagar. Ahí va. Bien. Entonces, después de... frente ocurrió cuando las fuerzas del Ejército Rojo estaban terminando de expulsar al invasor de todos los territorios soviéticos y pese a ser una gran fuerza, es de un orden inferior a las que se jugaron en las 5 principales batallas que describimos aquí. Puntualizamos estos hechos para que no nos cambien la historia. El mayor esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial, por lejos,
fue realizado por el Ejército Rojo, los guerrilleros soviéticos y los patriotas de todos los pueblos de la Unión Soviética. Después de contribuir decididamente con la liberación de los pueblos del sudeste de Europa, entre agosto de 1944 y febrero de 1945, continuó su ofensiva entre enero y abril para liberar Polonia, librar otras grandes batallas y entrar a territorio alemán. En la cuna del Tercer Reich, entre el 10 de abril y el 8 de mayo de 1945, el Ejército Rojo debió enfrentar una nada despreciable fuerza de 1 millón de soldados, 12.000 piezas de artillería y tanques y 3.300 aviones de combate para tomar Berlín y culminar la derrota total de las fuerzas hitlerianas, dando final a la liberación de los pueblos y la derrota del enemigo nacional fascista en Europa. El 9 de mayo se produjo la rendición incondicional de toda la fuerza de tierra, mar y aire del ejército de la Alemania nazi ante los jefes de las fuerzas aliadas, en representación del Gran Cuartel General y de su jefe supremo José Stalin. La ceremonia de rendición fue presidida por el mariscal, lo habían ascendido de general a mariscal, de la Unión Soviética y segundo jefe supremo, Georgi Zhukov. La lucha continuó en el extremo oriental, en el que las fuerzas del militarismo japonés se rindieron en agosto de 1945. Por decreto del Presidium del Soviet Supremo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el 9 de mayo fue declarado Fiesta de la Victoria. Bueno, para dar un breve resumen de un papel destacado de la Unión Soviética, porque acá estamos sometidos a toda la propaganda norteamericana, occidental, capitalista, que desde hace unos años, y las películas de Hollywood, y todo esto, se quieren apropiar del papel fundamental en la lucha contra la Alemania nazi, que no fue para nada así, para nada. No, es más, en general hasta se suele ignorar, por ejemplo, parece ser como que en la zona asiática y del Pacífico solo combatieron, por ejemplo, los yanquis contra Japón. No se ve nunca todo el tema en China, las propias tropas soviéticas que combatieron, ¿no?, en el norte de China y demás. Es más, sí, cuando después de mayo, derrotados los alemanes, la Unión Soviética envió grandes fuerzas a luchar contra el Japón. Claro. Y le estaban pegando una paliza impresionante, y uno de los motivos por los cuales los norteamericanos tiraron las 2 bombas atómicas fue para asegurarse la rendición de los japoneses ante ellos, claro, porque las fuerzas soviéticas venían avanzando raudamente. No eran necesarias las bombas atómicas para la rendición del Japón, estaban a un paso de la rendición. Y descontar obviamente el papel que ocuparon también en el este de la lucha de partisanos y demás, ¿no?, que articularon, digamos, hay un montón de olvidos y omisiones que son bastante... En Yugoslavia, en Grecia... Claro, incluso en Italia, sí, que se suele no mencionar, pero bueno, forma parte de esta historia. El viernes hubo una ceremonia impresionante en Moscú, donde estuvieron no solo los principales líderes, sino que hasta hemos visto desfilar tropas, por ejemplo, de Vietnam, de China, bueno, de otros países, y Occidente obviamente no estaba, no iba a estar. De hecho, tienen un día diferenciado. El 8, donde hicieron ahí, presentaron ahí un par de cosas, una ceremonia aparte, pero digamos los 80 años se vivieron como tal para mí en la celebración que se hizo ahí en Moscú, que fue impresionante. Sí, que además donde corresponde, porque fue así.